Tengo miedo de las noches, Nix y Phobos toman aguas turbias. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. H. P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, 1927. Tengo miedo de las noches. Qué pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Volver, 1934. Eran las 19 en punto de un anochecer crudamente frío y otoñal en aguas turbias. Oscurecía furtivamente, las nubes y la mala iluminación de la calle ayudaban, y el viento soplaba desde el embravecido mar marrón, como siempre pasaba cuando se acercaba alguna tormenta. Nuestro hombre se llama Juan y es el protagonista de esta historia. Miró el papel que llevaba en la mano, la dirección coincidía con la de la casona frente a la que estaba, en el mejor barrio residencial de Aguas Turbias. Era el de los ricos del pueblo, de los que podían pagarse lujos sin contar las monedas como él tuvo que hacerlo para esa ocasión, para pedir ayuda a quien estaba yendo a ver. Tocó el timbre correspondiente al consultorio 23 en el portero eléctrico, como figuraba escrito con una virome azul, con su letra cursiva trémula en un pedazo de papel arrugado arrancado de un cuaderno. Cuando sonó un chasquido del otro lado del portero, dijo su nombre y el de a quien visitaba. Nadie le habló del otro lado. Un zumbido le indicó que la puerta ya no estaba cerrada y él entró. Se dirigió al consultorio, caminando por un pasillo iluminado por tubos blancos de luz fluorescente, algunos intermitentes, mirando puerta por puerta para no equivocarse. La persona que visitaba intentaría ayudarlo con los problemas que tenía, era un psicólogo recomendado por un compañero de oficina. Según este le había dicho, la obra social del trabajo podría cubrir las consultas, pero la primera sesión, la de admisión, correría por su propio y exclusivo cargo y cuenta. La lenta burocracia, como la metáfora de los sueldos y la inflación, suele subir por escalera mientras las necesidades lo hacen por ascensor. Suavemente golpeó con sus nudillos la puerta de madera al llegar. Allí decía Sergio Alter, psicólogo. Alter le abrió la puerta y lo hizo pasar. Juan entró lenta y tímidamente. Se sentó en el sillón que había al frente del que quien trataría arreglar su inconveniente. Este ya se había ubicado, veloz aunque cauto y preciso, en su lugar y le indicó con la mano y una leve inclinación con la cabeza que empezara a hablar. Juan le hizo caso. Quiso explicarse con un leve rodeo, sin ir al hueso pero tampoco siendo demasiado elíptico. Dijo hegelianamente sintético: soy un hombre que camina solo y, cuando lo hago por un camino oscuro por la noche, o paseo por el parque, cuando la luz empieza a cambiar a veces me siento un poco extraño, un poco ansioso cuando está oscuro. Silencio sepulcral del otro y también de él mismo. La vergüenza lo invadía ahora que decía en voz alta algo que le pareció siempre un miedo infantil. No se equivocaba con esto, el sentimiento más antiguo del hombre es el miedo, y el más profundo es el miedo a lo desconocido, pero eso no lo hacía menos importante. Aún más lo invadió aquel sentimiento de pudor con lo que expresó luego. Miedo a la oscuridad, dejó caer de su boca susurrante el paciente. Algo más firme pero aún con la cabeza gacha, lo dijo en voz baja y encogido de nuevo: miedo a la oscuridad. Tengo un miedo constante de que algo siempre esté cerca, agregó ahora con mucha más timidez, sin alzar el rostro para indagar qué le decía la otra cara, qué respuesta podía obtener. Miedo a la oscuridad, repitió de nuevo, lento y casi inaudible. Miedo a la oscuridad, insistió, con sus palabras en fuga, sílaba a sílaba, como si quisiera no decirlas o fueran parte de un tabú inmisericordia. El silencio sepulcral continuaba del otro lado, como el de una estatua, como el de una lápida a la cual se le habla y no responde, al menos con nuestras palabras. Entonces esbozó un diagnóstico, cosa que no le correspondía dar a él, como si tuviera que dar explicaciones de sus dichos, de sus pensamientos, de su turbada mente, de sus miedos, de sus tribulaciones, como si debiera, o pudiera, justificarse ante algo simple, humano y común como el miedo. Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí. Alter miraba hacia abajo su libreta, hacía anotaciones, no agregaba ni reprobaba nada, al menos con palabras o gestos, a lo que se estaba volviendo un monólogo aburrido, solaz, impertinente, neurótico. Corrió los dedos por la pared y sintió la piel del cuello arrastrarse cuando está buscando la luz, inquirió el paciente mirándolo, buscando de alguna respuesta suya una ayuda que ante cada palabra descreía cada vez más obtener. Silencio sepulcral, nuevamente,
pero ocurrió un momento después lo que el visitante interpretó como algo tal vez milagroso en aquel ámbito de símbolos y metáforas mentales. El monólogo fue roto y dividido en diálogo cuando el psicólogo aseguró, severo y señalándolo a él con la virome, a veces, cuando usted tiene miedo de echar un vistazo a la esquina de la habitación, siente que algo lo está mirando. Los ojos del fóbico se volvieron como dos platos, como si aquel hubiera vislumbrado algo de lo más hondo de su ser que jamás le había revelado a nadie, ese secreto íntimo que jamás narró a otro por el oprobio que significaría que los demás lo juzgaran infantil, alucinado, loco, peor aún, cobarde. Alguna vez estuvo solo por la noche, pensó que oyó pisadas atrás y volteó y nadie está allí, consultó el inquisidor paciente. Y, ya tuteándolo, sintiéndose en comunión con alguien que quizás sabía lo que él sentía y temía, agregó encadenada y precipitadamente, y como aceleras tus pasos, te resulta difícil volver a mirar atrás porque estás seguro de que hay alguien allí. Ver películas de terror la noche anterior, debatiendo brujas y folklores, los problemas desconocidos en su mente. Tal vez su mente está jugando los trucos que usted siente y de repente sus ojos se fijan en sombras bailando por detrás, sentenció el terapeuta, lacónicamente. Conocería los recovecos de la mente, sería una neurosis común en la casuística y las teorías psicológicas, algo propio de la ansiedad como había leído Juan. Pero a él no le satisfizo lo que le dijo aquel hombre, ni tampoco cuando cayó, ni cuando se preocupaba por tomar notas y aparentemente no le prestaba atención. Miedo a la oscuridad, susurró para sí mismo Juan. Es solo eso, pero a la vez no es todo eso. Para él era mucho más que una explicación vaga al horror cotidiano, antiguo y primal que tenía. Pagó la consulta, saludó al psicólogo dándole la mano y sin que mediaran palabras entre ambos se fue del consultorio firme pero apesadumbradamente. Miedo a la oscuridad, musitó con los labios temblorosos mientras caminaba por el pasillo de paredes celestes y su luz intermitente y blanquecina, con la cabeza gacha yendo hacia la puerta de calle para volver a su hogar derrotado, humillado, sin ayuda para eliminar su horror tan particular, ominoso y repetido como la noche diaria. Abrió la puerta de calle, salió, se calzó la gorra marrón de lana que llevaba en la mano y se subió la bufanda que se puso durante la retirada. La negra nocturnidad ahora era la reina de aguas turbias. Las pocas tenues luces y las espesas nubes parecían ser sus súbditas, ayudándola a mandar en la penumbra de aquel pueblo de la costa atlántica bonaerense. Tengo un miedo constante de que algo siempre esté cerca, reflexionó nuevamente y se culpó a él mismo y al psicólogo de no haber salido mejor de allí. Sentía que también era culpable por ser tan miedoso, tan cobarde, tan temeroso. Por más que pidamos ayuda, tal vez nadie pueda rescatarnos de nuestros terrores. Miedo a la oscuridad se repetía en su mente, miedo a la oscuridad, como líneas de fuga decrecientes, que se iban lejanamente, desapareciendo su volumen y cercanía conforme avanzaban las letras que poblaban aquellas tan repetidas y tercas palabras. Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí, diagnosticó, esta vez aseverándoselo a sí mismo para convencerse de que era fruto de su mente, que no existía nada en la realidad, pero mirando por arriba de su hombro. El miedo no es zonzo, pero también es el más ignorante, el más injurioso y el más cruel de los consejeros, siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Siguió hacia la esquina, dobló a su derecha, donde estaba la costa, enfrentó el viento, las luminarias cada vez eran menos, la oscuridad invadía, apenas dejaba ver y nuestro hombre estaba más temeroso, más ansioso, más apurado por llegar a su hogar. El follaje otoñal tapaba las pocas luminarias callejeras. No se cruzó a nadie en el camino. Nix, diosa romana de la noche, y Phobos, el dios del horror e hijo del guerrero Marte, parecían combinarse aquella noche, conjurados y conspirados en acechar a este pobre caminante que le temía con terrible pavor a la oscuridad y lo que ni él ni nadie sabía si moraba allí o no. No es que temiera algo en específico. La oscuridad era su temor, lo simbólico de ella lo aterraba, lo desconocido de ella lo atemorizaba. A la altura del baldío que está al lado de la esquina de las calles S33 y 46 metió la mano derecha en el bolsillo del gastado Jan buscando el atado de cigarrillos baratos que fumaba y el encendedor de acrílico más barato aún con sus últimas dosis de gas. Necesitaba presurosamente tabaco y ver luz, la necesitaba como el oxígeno un ahorcado. Por algo innombrable creía que existieron los primeros fogones, la luna, el sol, las estrellas, luego la luz a gas y la eléctrica.
Se preguntaba mientras marchaba a su hogar si los primeros hombres habrán temido como él cuando se irguieron y caminaron bípedos el firme suelo lleno de amenazantes bestias y si ese miedo atávico habría llegado hasta él, milenios después. Cuando estoy caminando por un camino oscuro, soy un hombre que camina solo, se dijo para consolarse. Prendió el cigarrillo pero algo apagó el fuego del encendedor repentinamente, sin viento ni movimiento visible. Fueron sus últimas palabras y lo último que vio antes de que una incorpórea sombra procedente de la negrura del baldío se arrastrara por el suelo rápidamente, lo tomara del tobillo, se lo llevara, lo sumergiera en la total oscuridad del baldío y dejara nuestro hombre de existir en este y, quizá, el otro negro y primordial mundo. Algunos miedos irracionales pueden ser reales y nuestros terrores más profundos y simbólicos pueden existir en nuestra cotidianeidad. Nuestro pobre Juan de Aguas Turbias dio pruebas de ello. Actualmente su familia y amigos lo buscan, infructuosa y dolorosamente.